Otro de los temas de los últimos días que me parece que han generado mucha polémica y que la van a seguir generando, es el tema de la carne. El gobierno avanzó con una serie de medidas sobre lo que es la exportación, pero también ahí básicamente el tema son los controles, ¿no? Yo dividiría en dos partes el tema de la carne. Por un lado, todo lo que es exportación, controles, triangulaciones, su facturación, evasión, que es lo que el gobierno está buscando controlar con algunas nuevas medidas. Y por el otro lado, digamos, y que son las cosas que más han generado polémica desde el punto de vista política agropecuaria, ¿no? Y por otra parte, lo que el gobierno también ha hecho fue avanzar en la forma en la que se comercializa la carne. El gobierno está convencido de que hay que dejar atrás la media res, hay que empezar a trabajar por troceo, o sea, por cortes, y eso también, bueno, puede generar algún tipo de debate, si se quiere, porque hay además algunas cuestiones vinculadas a la carnicería, bueno, que pueden llegar a tener algún tipo de impacto en este tema, pero el gobierno está convencido, yo no estaría tan completamente de acuerdo en eso, de que de esa manera podría bajar un poco el precio de la carne. Me parece que se puede ser más eficiente, que la comercialización tiene que inexorablemente dejar atrás la media res, pero hay algunas otras cuestiones también como para charlar y como para debatir. Me parece muy interesante hablar este tema con Carlos Con. Carlos es magíster en agronegocios y consultor de empresas agropecuarias y ganaderas, y además es operador del mercado de la carne en la zona norte de la Argentina. Sabe mucho de este tema, se lo resumo de esa manera. Y quiero hablar sobre el tema del troceo y otras cuestiones. Carlos, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda, buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, qué gusto de escucharte nuevamente y que estés ya en batalla. Muchas gracias, Carlos. Fue bravo, pero bueno, acá estamos. Bueno, Fueron tiempos bravos, por eso yo digo que a todo el mundo que se cuide mucho, más con las cifras que estamos enterándonos cada tarde-noche con el tema de los contagios y los fallecidos. Contame cómo está en la zona norte. Vos estás en Tucumán, si no me equivoco. sí, yo estoy en Tucumán, vivo en ¿Y Tucumán. cómo está la Tucumán. situación ahí? No los niveles de AMBA, pero uno ya por todos lados tiene algún amigo que tuvo COVID. Bueno, yo tengo un gran amigo que trabajaba en la FIT, falleció el año pasado, pero ahora la situación se está poniendo muy grave. Incluso un cliente que trabaja en el sistema de salud nos dijo ayer justamente que el sistema está casi saturado, muy difícil encontrar camas, y eso que Tucumán no llegó al pico del año pasado, pero uno ve un relajamiento en la gente a una hora, que la verdad que no se explica, y la situación es muy complicada, y la verdad que ya están las cepas estas que dicen que son bravas, cepas o variantes, no está claro, que son bravas, ya están circulando por acá, así que la verdad es bastante complicada. Por suerte se está vacunando, pero bueno, parece que no llega, es más rápido la difusión del virus que la aplicación de la vacuna, que continúa. Así que bueno, hay que cuidarse, como vos decís, la verdad que es muy bravo el tema. Seguro. Sí. Carlos, bueno, quería aprovechar para consultarte ya que estabas ahí, para tener un poco el panorama. Contame cómo ves estas últimas resoluciones del gobierno que tienen que ver con la carne. En particular quería preguntarte por el tema del troceo, que es una de las cosas que el gobierno hizo y avanzó con resoluciones en esta última semana. Sí, bueno, por un lado, yo siempre, porque vos me lees y siempre estoy muy crítico en este aspecto, y en el aspecto de que todos lo pintan como una gran medida el tema de trocear. Primero, cuando troceas, convertís un producto en un trozo, o sea, en una cosa indiferenciada. Y la carne vacuna argentina tiene un alto grado de diferenciación porque justamente la cantidad de cortes vacunos que hay en la media res son extraordinarios y son récord a nivel mundial. Nosotros tenemos, depende de la zona, pero alrededor de 40 cortes vacunos. En el resto del mundo se trocea la carne, o sea, se agarra un trozo de carne y se la corta como venga. Acá no, acá el carnicero ha logrado una especialización y es prácticamente un artesano, y que aprovecha de la media res cada pedacito de carne que le da un valor agregado. Entonces hay un cortecito, por ejemplo, que nadie lo conocía, que es la arañita, que antes, si vos lo hubieras dejado solamente en la industrialización, se hubiera ido seguramente como descarte o a un proceso de subproducto, a la hamburguesa, qué sé yo. Y ahora tiene un alto valor, la gente lo descubrió,
es parte de la magia de la actividad del carnicero. Yo soy de la idea de lo siguiente: no se puede descartar lo que funciona simplemente porque tenemos que modernizarlo, descartarlo de plano. Yo estoy en contra de la obligatoriedad de ciertas medidas, sino que estoy a favor de que se haga una integración entre los dos sistemas. Y de hecho así funciona. Digamos, las carnicerías de barrio, de paso, le digo al oyente, el 70% de la carnicería, de la carne que se consume en el país, se vende en carnicerías de barrio, Sí, sí. sobre todo en el interior. Esa es una realidad. Y el carnicero de barrio no solo cumple una función social, sino también cumple una función artística, debemos darle, generarle valor a la media res. Entonces, yo estoy en contra de eliminarla totalmente. Yo creo que hay que modernizarla, y de hecho así funciona, porque por ahí plantean, yo creo que es totalmente arbitrario pensar de que van a bajar los precios. Yo creo que es al revés, porque si vos dejás de vender la carne media res, eliminás eso, lo prohibís, vas a tener que despostar en el mismo frigorífico que se faena, Sí, primero que no hay capacidad instalada, sí. y le estás agregando un costo que hoy por hoy el costo del desposte, yo le voy a decir desposte o desprezar, no trocear me parece una palabra horrible para la carne de vacuna argentina que tiene un alto valor, le está agregando un coste que el carnicero hoy lo absorbe. Entonces, encareces de movida. Y después, por otro lado, hay una falacia que se dice, bueno, pero en los barrios más populares, por el carnicero te tiene que cobrar más caro determinados cortes, porque hay cortes que la gente no te puede pagar más. Claro. Es exactamente al revés. Digamos, el carnicero puede abastecer al lugar donde esté, el barrio donde esté, de cortes que por ahí son más caros en otros lugares, y puede equilibrar, y cuando le falta determinados cortes, va y compra en los frigoríficos y va y compra en los denominados ciclo 2. O sea, una falacia de que es ineficiente el tema. Es para explicar bastante tiempo, pero me detengo en la resolución, porque es importante aclarar esto. Yo también cuando escuché la idea de que iba a abaratar, qué sé yo, de movida digo que no es así, pero después la resolución, de alguna forma, es una trampa, digamos, y no es tan así como lo plantea. Porque en realidad hay una resolución de la Superintendencia de RT del año pasado, que obligaba a que no se pueda trasladar ningún tipo de producto, pero en este caso específico carne, de más de 22 kilos, por la seguridad del trabajador, digamos, Sí. llevar arriba, bueno. 25 kilos se habían establecido y ahora pasó a 32. Ahora pasó a 32. En realidad, ¿qué es lo que se hace? La resolución, leyéndola bien, uno dice que a partir de 1 de enero del 2022 Sí. no se va a poder comercializar más en trozos, así dice la resolución, de más de 32 kilos. Lo que va a pasar, en realidad, no te está prohibiendo que vos comercialices la misma media res en distintos trozos. Claro. O sea, lo que va a pasar es que una media res, por ejemplo, para ser bien gráfico, de 120 kilos, en vez de cargarla el hombreador, como se le dice habitualmente en la jerga, en la actividad, a la media res entera, te la va a cargar a la misma media res en 4 pedazos, Claro. en 4 cortes. Sí, En este sí. caso está octaveando, o sea, cuarteando la media res de 30 kilos. Pero le va a llevar al carnicero la misma media res. O sea, no cambia el sistema de comercialización. Ahí hay, no sé si un desconocimiento de cómo funciona la actividad, o Eso en un el caso engaño. claro, pero Carlos, eso en el caso de las carnicerías. En el caso de Sí. los frigoríficos que después tienen otros canales de venta, llámese Sí. supermercados o en todo caso de exportación, Sí. ¿a ellos cómo les impacta? Nada, porque ellos ya están trabajando por cortes. O sea, ¿cuál es el tema de la industria frigorífica exportadora? Primero que nada, hay que aclarar, y por ahí es importante siempre decirlo al oyente, que no se exporta media res, se exporta cortes, Tal se cual. exporta distintos cortes a todo el mundo. Entonces el frigorífico que exporta, desposta, tiene dentro de la misma planta un desposte. Por ejemplo, si es kosher, que va a Israel, el corte kosher es esencialmente el cuarto delantero. Entonces desposta el cuarto delantero, le queda el cuarto trasero para el consumo interno o para otro mercado. Entonces el frigorífico exportador ya desposta, ya vende y reparta sus supermercados o sus bocas de expendio en cortes, en cajas. O sea,
a ellos no le cambia absolutamente nada. Esta es una medida más que nada para el mercado interno, pero no cambia sustancialmente la comercialización, o sea, no. Es un tema de seguridad y en eso yo estoy de acuerdo, digamos, no puede ser que un trabajador esté levantando 120 kilos, es Tal un cual. delirio. Después las cuestiones higiénicas son resoluciones que ya están establecidas hace mucho, que no se cumplen. Bueno, que no se cumplan no es responsabilidad de la... Hay organismos que tendrán que controlar, digamos. Pero ¿Vos creés, no Carlos, es... que va Sí. a perjudicar esto al carnicero? No, no. Esta resolución en particular no perjudica, es exactamente lo mismo, porque es la misma media res que se En va a 4 dividir en partes. Claro. cuatro o en tres, ponerle que sea una media res, el novillito más liviano, Ujú. serán en tres partes. Y, digamos, el que sabe cómo funciona esto, entiende perfectamente que la misma media res va a ser más trabajo para los que cargan en el frigorífico las media res, Y pero no va a decime, cambiar sustancialmente. vos que Lo sos que- un gran conocedor de los cortes, recién nombraste uno, Arañita, ¿qué está saliendo hoy nuevo? Si es que hay algo nuevo. Bueno, eso de la arañita es un corte nuevo, es algo que ¿De estaba qué parte presente. es? ¿Dónde está? Viste, sí, si me explico, es difícil por ahí sin Sí, mirarlo, pero a bueno, ver. en la parte de la cadera, cuando hay un hueco, que es donde sale la choquizuela o chiquizuela, que le dicen que es la bola del lomo, Sí, bueno, eso está tapado por una membranita muy pequeña, que antes prácticamente se descartaba, y los carniceros fueron descubriéndola, y es sabrosísima, y es un lujo para la salud, es muy chiquita, ponerle una media red de 100 kilos, debe pesar 300, 400 gramos, pero nada. es un lujo, es un espectáculo, y es un descubrimiento, digamos. Hay, por ejemplo, antes, yo siempre jodo o insisto con la picana también es un descubrimiento, en muchos lugares se la dejaba pegada al cuadril, se la sacó del cuadril y se descubrió. ¿De qué se trata el descubrimiento de un corte? Descubrir que un pedazo de carne o una parte de la musculatura es sabrosa para Opción. determinado menú. Claro, ¿Ah? claro. De eso se trata el descubrimiento. Bueno, la arañita es lo nuevo, lo que está de boga, en moda, en boca de todo el Mira mundo. vos. Y ¿Vale cara? muy, no sale cara, justamente ahí está lo interesante, que no sale cara, hay que pedirle al carnicero amigo, por Sí. eso yo siempre hablo, que no podemos romper lo valioso que tiene el sistema de carne argentino. Yo creo que hay que modernizarlo sin duda, de hecho, digamos, no hay que obligar a nada. Naturalmente están creciendo las ventas de cortes, la denominación de marca, incluso hay productores que empiezan a faenar y a vender en cortes, en cajas con la marca, esa es la Claro. ventaja. Está creciendo y va a crecer, es inevitable. Pero si vos obligás, vas a convertir a las carnicerías que hoy tienen un valor agregado y generan valor agregado en kioscos. Van a poner un freezer y van a vender los cortes que le vienen. Perdés la trazabilidad, agregás costos, en eso quiero hacer un énfasis, solo que habría que explicarlo con más detenimiento, pero Claro. no se abarata la carne si se implementan este tipo de medidas, se encarece, porque le agregas un costo que lo está absorbiendo el consumidor, digamos, el vendedor El de carnicería. frigorífico, claro. Y va a salir más cara la carne del frigorífico, decís vos. Y la carne sale más cara porque está agregando un trabajo que no hace falta, no es necesario porque ya lo hace el ¿Y carnicero. por qué crees que el gobierno avanzó en esto? ¿Por pedido de los frigoríficos? Me parece que hay un intento, evidentemente en varias de las medidas, inclusive lo que estabas comentando por ahí antes, el tema de controlar la subfacturación que existe, digamos, tampoco nos hagamos lo que existe, está, pero hay ciertas medidas que huelen a presión de la industria frigorífica exportadora. Entonces es como que quieren quedar bien con la industria frigorífica exportadora, pero por un lado hay cierto desconocimiento de cómo funciona esto. O sea, a mí me preocupa de algunos funcionarios del gobierno de que no escuchan a lo que estamos en el mercado, o sea, a Claro. lo que estamos trabajando hace muchos años y con profesionalismo. Hay que tomar las medidas, no soy el gobierno, digamos, nadie yo particularmente, no tengo esa soberbia de decir, no hagan esto, no, ¿quién soy yo? Ustedes, gobierno, ustedes han sido votados para esto, pero en todo caso podés escuchar, a ver qué opino, abrir un poquito la cabeza y bueno, capaz que este tipo alguna razón tiene porque bueno, alguna experiencia y Claro. alguna
capacitación ha tenido. Claro, claro. Eso es lo que yo me parece preocupante. Un poco de desconocimiento y hay algo de una presión de la industria frigorífica exportadora, evidentemente. Sí, sí. Que a eso también me preocupa mucho, porque si, pongamos una hipótesis, que se llega a vender solamente en corte, en caja, y se vende solamente desde frigorífico, entonces un negocio donde hay miles de competidores, miles de oferentes de carne, de ganadero, y miles de consumidores, de compradores, carniceros, abastecedores, etcétera, lo transforma en un negocio en donde pocos que compran, en un oligopolio. Y ya saben lo que pasa en un oligopolio, veamos el ejemplo de la industria láctea, en donde no hay un mercado de referencia y un grupo de usinas lácteas te pone el precio que quieran al productor. Claro. Está perjudicado al productor y perjudicó al consumidor. La carne no va a ser más barata, va a ser más cara. Así que bueno, yo llamo la atención sobre ese tema para debatirlo y discutirlo. Carlos, ojalá podamos volver a hablar pronto de alguna cuestión más agradable. Sos un gran conocedor de los cortes, así que uno de estos días hablamos de los cortes y algunas recomendaciones que vos sé que la tenés muy muy clara, porque además en tu cuenta de Twitter sos muy activo también en las redes y mostrás mucho algunos cortes que se pueden hacer, que se pueden consumir, que van a la parrilla, etcétera, etcétera. Así que ojalá algún día pronto podamos hablar de eso, que me parece súper interesante también. Sí, sí, a mí me encanta, me apasiona ese tema porque para mí los cortes tienen vida, tienen historia, tienen cultura, sobre todo en Argentina, así que es un tema apasionante al cual se le puede agregar mucho valor y mucha historia y divertirnos, no solo comer. Acá en Argentina nos da esa posibilidad de juntarnos, digamos, sí, y poder hablar del tema. Así que encantado, aparte un gusto hablar con ustedes. Y un gusto que esté mejor, Daniel, la verdad que me preocupé bastante, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Hierba mala nunca muere. No, no es para Nos recuperamos. No es para tanto. Gracias, Carlos, cuídate mucho. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, que sigas muy bien. Me parecía muy interesante charlar sobre este tema. Carlos Con es magíster en agronegocios y consultor de empresas agropecuarias y ganaderas y operador del mercado de la carne en la zona norte de la Argentina, sabe mucho y era muy bueno escuchar su mirada también. Nosotros acá lo que tratamos de hacer siempre en el programa, y esto lo reitero una vez más porque parece que parece obvio, pero no lo es, lo que buscamos es dar información, escuchar voces, escuchar quienes opinan, a veces como nosotros y muchas veces no, porque en realidad lo que yo no quiero escuchar al que piensa como yo, y tampoco pretendo que nuestros oyentes todos piensen como yo, al contrario, me parece que en el debate y en la charla está lo más enriquecedor del diálogo, que es la manera en la que yo me puedo enterar y darme cuenta de que estoy equivocado y repensar algunas situaciones. Por eso lo que queremos es hacer nuestro trabajo lo más sensatamente posible, tener la información y que después ustedes, antes de apoyar la cabeza en la almohada, saquen sus propias conclusiones.